O estás con Jesús o estás con Satán. No existe una vía intermedia. Esa frase no es de un predicador exaltado. Es del hombre que hizo más de 60.000 exorcismos, el padre Gabriel Amorth, el exorcista oficial de la diócesis de Roma, el exorcista más conocido del mundo. 60.000, piénsalo, 60.000 veces frente a frente con eso. Y de todo lo que vio en esos años, lo que más le costaba decir no eran los casos de posesión, era esto, que la mayoría de las almas no caen por pactos ni por rituales extraños, ni por curiosidad morbosa, caen por algo mucho más silencioso, por falta de fe, por miedo, por indiferencia. Hoy te traigo sus advertencias más duras, las que casi nadie repite desde el púlpito porque incomodan a mucha gente, y algunas incomodan dentro de la iglesia. Vas a oír qué formas reales toma la acción del demonio, cómo distinguirlas de una enfermedad mental, cuáles son las 4 puertas por las que entra, qué armas de gracia las cierran, y la frase de un niño de 13 años describiendo el infierno que dejó helados a los exorcistas presentes. Quédate hasta el final, porque la pregunta de este vídeo no es ¿necesitas un exorcista? La pregunta es otra, y te la haré al terminar. Empecemos por donde duele, porque el padre Amorth empieza justo ahí. Un día lo llamó un obispo para pedirle que exorcizara a una persona. La respuesta de Amorth fue seca: que se ocupe usted de nombrar un exorcista en su diócesis. Y el obispo contestó una frase que retrata a toda una época: no he conseguido encontrar a un sacerdote que aceptara el encargo. Ninguno. Y Amorth escribe sin suavizarlo: esta dificultad es general. Muchos sacerdotes no creen en estas cosas, y cuando el obispo se lo propone, sienten que les caen encima los 1000 diablos y se niegan. Y entonces cita a León Bloy, y esto es una bofetada. Los sacerdotes no usan casi nunca su poder de exorcistas, porque carecen de fe y tienen miedo en sustancia a disgustar al demonio. Miedo a disgustar al demonio. Y Amorth lo confirma. Muchos temen represalias. Y les recuerda algo que deberíamos grabarnos todos. Con el demonio no existen pactos de no agresión. Él ya te hace todo el mal que Dios le permite. No hay nada que negociar. Callarse no te protege, te deja indefenso. Y remata con la frase más dura de todo su libro: si los sacerdotes han perdido la fe hasta el punto de no creer en su propio poder de exorcizar, esto es una horrible desventura y una atroz prevaricación, porque así quedan abandonadas a sus peores enemigos personas que el mundo etiqueta de histéricas y encierra en hospitales. Ahora escucha esto, porque cambia la perspectiva de todo el vídeo. El padre Amorth decía que el demonio se enfurece más con un sacerdote que confiesa que con un exorcista, porque el exorcista le quita cuerpos, pero el confesor le arrebata almas. Y todavía se enfurece más con el sacerdote que predica, porque de la palabra de Dios nace la fe. ¿Entiendes lo que significa eso? Que el confesionario vacío de tu parroquia y el púlpito que ya no habla de pecado no son un detalle pastoral, son una victoria del enemigo mucho mayor que cualquier posesión espectacular. Pero ¿cómo se distingue una posesión de una enfermedad? Amorth dio señales concretas, y una de ellas está en un sitio del cuerpo que no te imaginas. Lo primero, y esto hay que decirlo alto, porque el canal no va de sensacionalismos. Antes de hablar de lo espiritual, Amorth descartaba lo clínico, siempre. Historial médico, pruebas, diagnósticos, tratamientos. Las excepciones son rarísimas. Escribe: cuando alguien llega a un exorcista, normalmente ya ha pasado por todo. Dicho eso, estas eran sus señales. Los 2 puntos del cuerpo. Cuando hay influencia maléfica, decía, hay 2 zonas que casi siempre se ven afectadas: la cabeza y la boca del estómago, justo debajo del esternón. Dolores de cabeza agudos, intensos, que no ceden ni con calmantes. Y en el estómago, dolores lacerantes, rebeldes a cualquier tratamiento. Pero fíjate en el detalle que a él le resultaba más sospechoso:
el dolor de espalda. Un día es todo el estómago, otro día los intestinos, luego los riñones, después los ovarios. Los médicos no encuentran explicación, los fármacos no alivian. Y ahí está su criterio, repetido caso tras caso. Cuando hay acción diabólica, las medicinas resultan ineficaces y las bendiciones producen efecto. Ese contraste es la clave. El chico que de pronto no puede estudiar, un signo que él veía sobre todo en jóvenes, una cerrazón repentina hacia el estudio, muchachos inteligentes sin ninguna dificultad previa, que de un día para otro no logran concentrarse y la memoria se les reduce a cero, como si alguien la hubiera apagado. La aversión a lo sagrado, este es, según él, el más constante de todos. Personas que de golpe dejan de rezar cuando antes rezaban, que no vuelven a pisar una iglesia, que al acercarse a una imagen sagrada sienten rabia, irritación, rechazo, y con frecuencia aparecen blasfemias, agresividad contra las imágenes y una hostilidad rabiosa, especialmente contra la propia familia. Y la fuerza. Aquí Amorth hacía una distinción que impresiona. A un enfermo mental en un hospital se le puede contener con una camisa de fuerza. A un poseído no, lo rompe todo, incluso cadenas de hierro, como el endemoniado de Gerasa del Evangelio, que rompía las cadenas y nadie podía sujetarlo. El padre Cándido, su maestro, contaba el caso de una muchacha delgada, aparentemente frágil, a la que durante las bendiciones 4 hombres apenas podían mantenerla quieta. Destrozaba cualquier atadura, incluso correas anchas de cuero. Una vez la sujetaron con cuerdas gruesas a un somier de hierro, rompió parte de los hierros y dobló otra parte en ángulo recto. Y un caso más, el de Marco. Llevaba mucho tiempo ingresado, tratamientos psiquiátricos durísimos, incluso electrochoques, ninguna reacción. Le indicaron una cura de sueño y durante una semana le dieron somníferos capaces de dormir a un elefante. No durmió, ni de día ni de noche. Caminaba por la clínica con los ojos desorbitados. Solo cuando por fin llegó al exorcista empezaron los resultados. Y ahora los casos, los que él dejó escritos cambiando los nombres para que nadie fuera reconocido. El mono de mecánico. Una madre estaba desesperada con su hijo. En ciertos momentos el chico se enfurecía, gritaba sin sentido, blasfemaba. Y cuando se calmaba no recordaba nada. No rezaba y jamás habría aceptado que un sacerdote lo bendijera. Así que la madre hizo algo muy sencillo. Mientras él estaba trabajando con su mono de mecánico, llevó su ropa a bendecir con la oración del ritual. El chico volvió a casa, se quitó el mono sucio y se cambió sin sospechar nada. A los pocos segundos se arrancó la ropa con furia como si le quemara y volvió a ponerse el mono de trabajo. No dijo nada, y desde ese día no hubo manera de que se pusiera esas prendas. Las distinguía perfectamente de las demás ropas de su armario, que no habían sido bendecidas. Piensa en lo que eso significa. Algo dentro de él sabía lo que sus ojos no podían ver. Pierluigi, un chaval de 14 años, alto y corpulento. No podía estudiar, no se llevaba bien con nadie, pero no era violento. Tenía una rareza. Cuando se sentaba en el suelo con las piernas cruzadas, él decía que hacía el indio. Ninguna fuerza humana lograba levantarlo, como si su cuerpo se hubiera vuelto de plomo. Y tenía otra característica todavía más inquietante. Él no buscaba pelea, pero la gente a su alrededor se alteraba, se ponían nerviosos, gritaban, perdían el control. Un día se sentó en el rellano de su casa, 3er piso. Los vecinos subían y bajaban, lo zarandeaban para que se apartara, y él no se movía. Y de pronto, como si algo se contagiara, todos los vecinos del edificio acabaron en la escalera, en distintos rellanos, gritando como poseídos contra el muchacho. Alguien llamó a la policía. Llegaron 3 agentes, hombres fuertes, y le dijeron al padre Cándido: «Apártese, reverendo, esto es cosa nuestra». Intentaron mover al chico, no lo desplazaron ni 1 milímetro. Sudaban, no entendían nada. Entonces el sacerdote habló con autoridad: «Que todos vuelvan a sus casas».
Silencio completo al instante, y luego se volvió al muchacho y le dijo una frase que lo revela todo. Has estado muy bien, no has dicho ni una palabra, y los has tenido a todos a raya. Ahora entra en casa conmigo. Le tomó la mano y Pierluigi se levantó y lo siguió contento. Las dos niñas y el mismo demonio. Y ahora agárrate porque este caso es de los más escalofriantes que dejó escritos. El padre Cándido bendecía a una niña poseída y le preguntó al demonio su nombre. Respuesta inmediata: Zabulón. Terminada la bendición, mandó a la pequeña a rezar delante del sagrario. Llegó entonces otra niña, también poseída, y volvió a preguntar el nombre. La misma respuesta: Zabulón. Así que el sacerdote fue más allá. Le preguntó si era el mismo demonio que estaba en la otra niña, y le exigió una señal. Le ordenó, en el nombre de Dios, que volviera la primera. En ese instante, la segunda niña lanzó un aullido extraño y se calmó de golpe. Y los presentes oyeron cómo la otra niña, la que rezaba ante el sagrario, continuaba ese mismo aullido. Entonces el sacerdote ordenó: vuelve aquí. Inmediatamente la primera retornó el aullido y la otra volvió a rezar. Un mismo demonio, dos cuerpos y una obediencia inmediata a la autoridad de la Iglesia. Y el interrogatorio que ningún niño podría responder. El padre Cándido prefería interrogar a los niños poseídos, porque ahí la evidencia es más limpia. Responden cosas que no están al alcance de su edad. A un chico de 11 años le dijo: en la Tierra hay grandes científicos, inteligencias altísimas, que niegan la existencia de Dios y de los demonios. ¿Tú qué dices? El niño respondió sin vacilar, con un desprecio helado: altísimas inteligencias son altísimas ignorancias. Y cuando el sacerdote le preguntó qué había hecho él de positivo, el niño se retorció, babeó y empezó a llorar de un modo inconcebible en un crío de 11 años, repitiendo como quien está siendo juzgado: no me hagas este proceso, no me hagas este proceso. Y a una niña de 13 años le hizo la pregunta que abre el abismo. Dos enemigos que se han odiado a muerte toda la vida y acaban los dos en el infierno, ¿qué relación tienen entre ellos durante toda la eternidad? La respuesta fue inmediata, fría, absoluta. ¡Qué tonto eres! Allá abajo cada uno vive replegado sobre sí mismo, desgarrado por sus remordimientos. No existe ninguna relación con nadie. Cada uno está en la soledad más absoluta, llorando desesperadamente por el mal que ha hecho. Es como un cementerio. Deja que eso te cale. Porque esa frase no describe un lugar, describe un estado. El infierno como soledad total, como encierro eterno. Un cementerio de almas que ya no aman, ya no confían, ya no esperan. Y lo dijo una niña de 13 años que no podía saberlo. Aquí llegamos a lo que de verdad te tienes que llevar de este vídeo, porque Amorth resumía en 4 causas cómo se llega a sufrir la acción extraordinaria del demonio. Primera, por permisión de Dios, sin culpa de nadie, como prueba de purificación. Es la más rara y la única en la que la víctima es inocente por completo. Segunda, el maleficio. Aquí la víctima tampoco tiene culpa, la culpa es de quien lo encarga y de quien lo hace. Y Amorth afirma sin rodeos: el maleficio existe. Contaba casos en los que, al abrir un colchón o una almohada, aparecían dentro hilos de colores, mechones de cabello, trenzas, astillas de madera o de hierro, cintas atadas con una presión imposible, muñecos, figuras de animales, guijarros, grumos de sangre. Él los llamaba textualmente frutos seguros de hechizos. Tercera, un estado grave y obstinado de pecado, y esta es distinta a las dos anteriores, porque aquí la puerta se abre desde dentro. Nadie te la abrió, la abriste tú y la dejaste abierta. Y la curación no empieza con una oración, empieza con una conversión sincera. Cuarta, frecuentar ambientes y prácticas maléficas, espiritismo, magia, ocultismo, sectas, cultos satánicos, pactos. Y aquí Amorth deja la advertencia que más falta hace hoy. No existe magia blanca y magia negra, existe magia,
y toda magia es recurso al demonio. No hay versión suave, no hay versión inofensiva, no hay es solo por diversión. Y describe la trampa exacta, porque la vio miles de veces. Una persona sufre, se desespera, los médicos no encuentran nada y alguien le sugiere ir a un mago, un vidente, una curandera. Allí le dicen que tiene un hechizo, le cobran y le piden una foto, una prenda, un mechón de pelo, algo íntimo. Y ahí es cuando el daño, que a lo mejor no existía, se vuelve real. ¿Y por qué se fía la gente? Amorth lo explica. Porque en la consulta del brujo hay crucifijos colgados, hay estampas, hay imágenes del Padre Pío, hay frases religiosas. Es una máscara. Y luego el exorcista tiene que deshacer no solo el problema inicial, sino toda la obra oscura que el mago dejó encima. Y aún hay otra advertencia relacionada, esta contra el espiritismo. Las almas de los difuntos no vagan por la tierra, van al cielo, al purgatorio o al infierno. Por tanto, esas presencias que aparecen en las sesiones espiritistas son casi siempre engaños demoníacos. No estás hablando con tu abuela. Y ahora la advertencia que más incomoda de todas, porque no va contra los brujos, va contra nosotros. Amorth contaba el caso de dos hermanos jóvenes atormentados por ruidos extraños en su casa, siempre a las mismas horas de la noche. Él nunca se quedaba en el síntoma, buscaba el origen, y el origen aparece en el interrogatorio. Todo había empezado cuando sus padres se llevaron a vivir con ellos al abuelo, un hombre que blasfemaba sin descanso, que maldecía todo, que imprecaba contra todos. Y cita al padre Tomaselli con una frase que deberíamos colgar en la cocina de cada casa cristiana. A veces basta un blasfemo en casa para arruinar espiritualmente a una familia. Escúchame bien porque esto desmonta media superstición católica. Amorth decía que una posesión no es contagiosa, que la habitación donde se hace un exorcismo no queda infestada, que no hay que vivir con miedo a los objetos. Lo que de verdad contamina una casa es otra cosa, el pecado obstinado, la blasfemia, la vida endurecida contra Dios. Un blasfemo en casa hace más daño que cualquier amuleto colgado en la puerta. Y añadía, con ironía amarga, que entraba en casas donde lo primero que colgaba en la puerta era un cuerno rojo de la suerte, y dentro no había ni una sola imagen sagrada. Lo llamaba por su nombre, un grave error. Vale, ¿y entonces qué hacemos? Porque Amorth insistía en que la clave de todo esto no es el miedo, es la gracia. Y esto te va a sorprender. Él decía que los exorcismos, en sentido estricto, solo son necesarios para la verdadera posesión, que es rarísima. Para la inmensa mayoría de los casos, deberían bastar los medios comunes de gracia, los de siempre, los que tienes a mano hoy. Oración, sacramentos, confesión, limosna, perdón, vida cristiana de verdad y recurso constante al Señor, a la Virgen y a los santos ángeles. Y luego los concretos, los que él recomienda con firmeza, agua, aceite y sal exorcizados. Y presta atención a este dato, porque casi ningún católico lo sabe. Para exorcizar agua, aceite y sal no hace falta un exorcista, basta un sacerdote. El ritual contiene esas bendiciones. ¿Cuál es el problema según Amorth? Encontrar un sacerdote que crea en ello, que sepa que existen y que no se ría de ti al pedírselo. Las imágenes sagradas en casa, en la puerta, en los dormitorios, en el lugar donde se reúne la familia, no como talismanes, eso sería superstición, sino como recordatorio de la fe y como protección invocada, como hacía San Bernardino de Siena, que ponía en las puertas el nombre de Jesús. La medalla milagrosa, llevada con fe, de la que decía que las gracias concedidas no se acabarían de contar jamás. El rosario y la Virgen María. El poder del rosario, decía, en el exorcismo se vuelve palpable. Y la palabra de Dios. Fíjate en un detalle del Evangelio. Cuando Cristo es tentado en el desierto, responde siempre con la Escritura, no discute, no negocia, cita la palabra y el enemigo se retira. Un apunte más importante para no dejarse engañar.
No es lo mismo un exorcismo que una oración de liberación. Rezar por alguien pidiendo su liberación lo puede hacer cualquier fiel, y es bueno. Pero el exorcismo es un sacramental reservado al obispo o al sacerdote con licencia expresa del obispo, nunca un laico. Amorth se quejaba de que hoy mucha gente se autoproclama exorcista y hace mezclas confusas que se parecen más a la magia que a la fe católica. Y si alguien te cobra, huye. Y termino con las dos advertencias finales, que son las más serias de todas. La primera es sobre la recaída. Amorth decía que cuando alguien queda liberado, eso no es un final feliz, es el comienzo de una responsabilidad. Después viene el tiempo del refuerzo, oración, sacramentos, vida firme, porque si se descuida la vida espiritual y se vuelve al pecado habitual, la recaída puede ser peor. Ya lo advirtió el Evangelio con una imagen que hiela, vuelve con otros 7 espíritus peores que él. Y la segunda es su firma, la conclusión de 60.000 exorcismos. El demonio hace lo imposible por no ser descubierto. Ese es su estilo. No busca atención, no quiere ser visto, al revés de lo que ocurre en ciertas patologías psíquicas, donde la persona busca ser el centro. Aquí el mal se esconde, se camufla, se disfraza de normalidad hasta que la luz lo obliga a mostrarse. Y por eso Amorth denunciaba, y esto es de sus páginas más valientes, 3 errores concretos dentro de la Iglesia. Haber reducido casi a nada los exorcismos del bautismo, haber quitado la oración a San Miguel al final de la misa y, sobre todo, haber dejado morir la pastoral exorcística. Llegó a escribir que un obispo que recibe un caso serio y no actúa comete un pecado grave de omisión. Se perdió la escuela, se perdió la transmisión y el vacío lo llenaron los charlatanes. Porque cuando la fe se apaga, escúchame bien, no queda un vacío neutral, crece la superstición. Eso es exactamente lo que estamos viendo. Así que aquí está la pregunta que te prometí al principio. No es ¿necesito un exorcista? La pregunta es ¿estás viviendo de tal manera que nunca llegarías a necesitarlo? Con oración, con confesión, con sacramentos, con vida limpia, con vigilancia, con la Virgen y con tu ángel. Porque como decía él, en esta guerra no existe la neutralidad, pero tampoco existe la derrota para quien se refugia en Jesucristo. O estás con Jesús o estás con Satanás. Y esa decisión, aunque muchos la posterguen, se toma cada día. Y ya que el padre Amorth decía que lo que de verdad abre puertas no es lo espectacular, sino la indiferencia, déjame pedirte hoy justo lo contrario de la indiferencia. Seguimos con la campaña de la Asociación Familia de San José. El banco de alimentos sigue funcionando cada semana gracias a vosotros. Ya tenemos las neveras y los congeladores, pero ahora hace falta lo más básico y lo más urgente, comprar comida. Alimentos para llenar unas estanterías que se vacían cada semana en cuanto se reparten, porque cada vez llega más gente y hay familias que hoy, aquí, no tienen qué poner en la mesa. No te pido una cifra abstracta, te pido la compra de una familia. Lo que puedas, 5 euros son comida, 20 euros son la cena de una casa durante días. Tienes todos los datos en la descripción y en el comentario fijado. Que San José, que tuvo que buscar el pan para el niño y para su madre, te lo devuelva multiplicado. Y una última cosa, que después de todo lo que has oído, es la más importante. El padre Amorth decía que en el exorcismo el poder del rosario se vuelve palpable. Palpable, se toca. Pues bien, nosotros rezamos el rosario juntos en directo cada día. No es un adorno del canal, es exactamente el arma que él ponía por delante. Para rezar con nosotros, entra en nuestro canal de WhatsApp. Ahí compartimos cada día el enlace del rosario en directo que rezamos en Zoom. Tienes el acceso en la descripción y en el comentario fijado. Entras y mañana te llega el enlace. Nada más. Si este vídeo te ha servido, suscríbete y activa la campana, dale a me gusta y compártelo con alguien que esté pasando por algo que nadie en su familia se toma en serio. Y dime en los comentarios, de todas estas advertencias,
¿Cuál te ha dejado más tocado? Que San Miguel Arcángel nos defienda en la batalla. Dios te bendiga.